buenos días niños, muy buenos días padres de familia. Espero se encuentren muy bien, con muy buena salud y con mucho ánimo para comenzar a trabajar en las clases del día de hoy. Bueno, en la sesión que estaremos trabajando hoy, martes 24 de noviembre, vas a necesitar tu libro de matemáticas 5, también vas a necesitar tu libreta y libro de historia, así como también la guía. Reúne tu material para que no te me distraigas y lo tengas a la mano en el momento que vayas a realizar tus actividades. Si tienes alguna dificultad, puedes contactarme y yo sin ningún problema te puedo explicar de nuevo y ayudar para que realices de manera adecuada tus actividades y que no te quede alguna duda. Recuerda que las evidencias tienen que llevar tu nombre, la fecha, instrucciones, así como también el título y con letra legible para yo poder calificar tus evidencias, ¿ok? Hay que concentrarnos y poner mucha atención a cada detalle de este video para que puedas realizar tus actividades. Por favor, no te brinques minutos de este video y verlo completito para que no tengas dificultades, ¿sale? Sin más, bueno, te deseo mucha suerte en las actividades del día de hoy y comenzamos con la explicación de cada una de ellas. Pon muchísima atención. Bien, niños, vamos a iniciar con la actividad número 1 en tu libro de matemáticas 5 en la página 40. Vamos a trabajar de nuevo con las unidades de tiempo, ¿sale? Hay que recordar que las unidades de tiempo nos van a ayudar a medir exactamente los años que tenemos, el tiempo en el que suceden algunos acontecimientos, el tiempo en que suceden o que duran algunos hechos, etc. También les quiero recordar que si ustedes alguna vez han escuchado la palabra astrología, ¿qué será la astrología? Bueno, ahorita nosotros vamos a aprender a identificar qué es la astrología y qué se utiliza para medir esa misma ciencia, ¿ok? Hay que concentrarnos. La astrología es la ciencia que estudia los movimientos que realizan los astros. Y esta astrología utiliza diferentes formas de medir esos movimientos. Ustedes en alguna parte de su vida han escuchado el decir, estamos en el siglo XIX, estamos en el siglo XX, estamos en el siglo XXI. Pero ¿cómo se identifican esos siglos o cómo se calculan esos siglos? Bueno, yo se los voy a explicar. Cuando nosotros nos referimos a los siglos, fíjense bien, si nosotros estuviéramos en el año 1500 y algún otro número, fuera el siglo XVI, se toma en cuenta los primeros dos números. Pero no estamos en el siglo XV, no. A este numerito que está aquí le vamos a sumar uno más. Quiere decir que en el 1500 estábamos en el siglo XVI. En el 1600 estábamos en el siglo XVII. En el 1700 estábamos en el siglo XVIII. En el 1800 estábamos en el siglo XIX. En el 1900 estábamos en el siglo XX y en el 2000 estábamos en el siglo XXI. Si se fijan ustedes, le fuimos aumentando un año a los años en los que estábamos. Fíjense, 1500, siglo XVI. Así nosotros calculamos los siglos en los que nosotros nos encontramos. Ahora nosotros nos vamos a ubicar en tu página 40 para ir explicando cada una de las preguntas. Te voy a leer la historia que ahí te presenta. Al principio del siglo XVIII, precisamente en 1705, el astrónomo inglés Edmund Halley determinó el tiempo en que un cometa da la vuelta al Sol. Ese cometa ahora lleva su nombre, es el cometa Halley. Los registros de la aparición del cometa en 1531, el 1607 y el 1682, entre otros datos, ayudaron a Halley a predecir que aparecería en 1758. Desafortunadamente no pudo confirmar su predicción, ya que falleció en 1742. La última vez que se vio
al cometa cerca de la Tierra fue en 1986 y antes de eso en 1910. En México, en ese 1986, los mejores momentos para observarlo fueron 2 horas antes del amanecer durante 5 días de marzo y 4 días de abril. Ahora sí vamos a ir contestando las preguntas. La primera dice, el cometa Halley se puede observar cada años aproximadamente. ¿Cada cuántos años se puede observar? Si la primera vez fue en 1531 y posteriormente se observó en 1607. ¿Qué vamos a realizar ahí para poder calcular cada cuántos años se va a presentar o se va a observar el cometa Halley? ¿Qué operación podemos realizar ahí? Ok, una resta. Entonces, ustedes van a restar para poder calcular cada cuánto va a pasar el cometa. Esa es la resolución de la primera pregunta, de la A. Ahora vamos con la pregunta B, la cual dice, de acuerdo con el texto, el cometa se observó 2 veces en los siglos. Recordemos que se observó en el 1531, en 1607 y en 1682. Así como también en 1758, en 1910 y en 1986. Ustedes con esos años tienen que calcular en cuáles siglos se observó 2 veces. Recordemos que este es el siglo XVI, este es el siglo XVII, este es el siglo XVII, este es el siglo XVIII, este es el siglo XX y este es el siglo XX. Entonces, en la pregunta B, ustedes tienen que responder en qué siglos se observó 2 veces el cometa. ¿Sale? Con esta información. Ahora paso a la pregunta C. La pregunta C dice, Edmund Halley falleció años antes del retorno del cometa Halley. Ustedes tienen que observar en el texto cuándo murió Halley. A ver, lean el texto. Ahí les dice cuándo murió. Muy bien, en 1742. ¿Y el cometa en qué año iba a volverse a observar? Fíjense bien ahí. 1758. Entonces ahí les dice cuántos años antes falleció Halley. ¿Qué operación vamos a realizar ahí para poder sacar los años antes que falleció Halley? A ver, piénsenle. ¿Qué operación podemos realizar aquí para ver cuántos años antes falleció? Ok, vamos a realizar una resta. Y ahí vamos a saber los años antes que falleció Halley. Ahora vamos con la pregunta D, la cual dice, la próxima vez que se podrá ver el cometa Halley en la Tierra será en el año, si se supone que la última vez que se observó fue en 1986, ¿cuándo se volverá a observar? Ustedes ya calcularon cada cuánto se observa el cometa. ¿Qué vamos a realizar aquí para saber qué otro año se va a poder observar? Ok, van a sumar, ¿sale? Lo que les salió en la respuesta A. Y con eso van a calcular cuándo se va a volver a observar el cometa Halley. Eso es en la respuesta D. Recordemos que en la respuesta A sacamos cada cuánto se va a observar. Entonces, eso es lo que van a sumar aquí para poder observar cuánto se va a poder ver de nuevo. ¿Sale? Ahora pasamos a la siguiente pregunta, que es la E. Dice, el promedio de vida de los mexicanos es de 77 años. Por lo que se puede decir que cada mexicano verá al cometa Halley, ¿cuántas veces en su vida lo va a ver cada mexicano? Se supone que el cometa Halley tiene determinado tiempo para verse y los mexicanos vivimos 77 años aproximadamente. Entonces, ¿cuántas veces los podremos ver nosotros si nosotros vivimos 77 años?
Eso lo tienen que calcular de acuerdo a la primera respuesta que dieron en la pregunta A, ¿sale? Van a poner aquí cuántas veces podemos ver los mexicanos al cometa Halley si vivimos, se supone, 77 años, ¿sí? 1, 2, 3 veces, ¿cuántas veces? Y en la pregunta F dice, el número de minutos que se pudo observar el cometa Halley en México fue, ¿cuántos minutos? Se supone que el cometa Halley se observó de manera adecuada 2 horas antes del amanecer, durante 5 días de marzo y 4 días de abril. Ustedes tienen que calcular cuántos minutos se observó de manera adecuada el cometa Halley aquí en México. Recuerden que fueron 2 horas antes del amanecer durante 5 días de marzo y 4 días de abril, ¿sale? Con eso van a calcular los minutos en los que se pudo observar aquí en México, ¿sí? Y después ustedes se van a pasar al punto número 2. Ahí tienen que colocar la equivalencia de los que ahí les piden. Por ejemplo, un minuto, ¿cuántos segundos tiene? Ahí lo van a poner. Una hora, ¿cuántos minutos tiene? Ahí lo van a poner. Un día, ¿cuántas horas equivale? Un año bisiesto, ¿cuántos días tendrá? Ahí lo van a colocar. Una década, ¿cuántos años equivale? Eso ya lo vimos. Y un siglo, ¿cuántos años tiene? Es toda la actividad que van a realizar. Ahorita yo les voy a mostrar la hoja completa para que sepan en qué página debieron de haberlo contestado, ¿sale? Te muestro las páginas. Para la realización de esta primera actividad te vas a ubicar en tu guía página 40. Recuerda la explicación que yo te di en el video para que puedas responder todas las preguntas que ahí te solicitan sobre el texto del cometa Halley, ¿sale? Posteriormente te vas a ubicar en el punto número 2 y vas a colocar las equivalencias que ahí se te solicitan. Tómate todo el tiempo que necesites para la realización de esta actividad y posteriormente pasamos a la número 2. Bien, niños, empezamos con la actividad número 2. Vas a necesitar tu libreta de historia y tu libro de historia. Pero primero yo les quiero avisar a ustedes que también en historia vamos a comenzar el segundo trimestre. Por lo tanto, primero hay que hacer su portada, decorarla como quieran, pero tenemos que colocarla al principio de este trimestre para que nos demos cuenta dónde inicia y poder estudiar para nuestro examen. No se les vaya a pasar. Antes de cualquier cosa hay que realizar la portada del segundo trimestre, porque eso va a importar mucho, porque cuando ustedes vayan a estudiar para el examen deben de saber que de ahí para adelante vamos a estudiar. En esta ocasión vas a aprender a identificar las características de dos fuerzas políticas que surgieron durante la Guerra de Reforma, las cuales son los liberales y los conservadores. Pero te pregunto yo primero a ti, ¿qué se te viene a la mente con liberales? ¿O qué se te viene a la mente con los conservadores? ¿Qué crees que haya hecho cada una de estas fuerzas políticas por nuestro país? Ok, a mediados del siglo XIX, en nuestro país surgieron dos fuerzas políticas llamadas los liberales y los conservadores. Ambas fuerzas políticas tenían ideas opuestas, pero ambas luchaban por mejorar la situación de nuestro país. Pero la guerra entre ambas provocó que se vinieran bastantes problemas a nuestro país en cuanto a su economía y en cuanto a sus leyes. Pero cada una de estas fuerzas políticas luchaban por sus ideales, ya que cada una tenía ideas muy contrarias, pero luchaba uno por lo que quería y otro por lo que deseaba también. Por lo tanto, hubo diferentes tipos de conflictos y desestabilizaron más al país en lugar de mejorarlo debido a todas esas guerras y todos los recursos que se gastaron. Ustedes se preguntarán, ¿por qué luchaba cada uno de estas fuerzas políticas? Ok, yo te lo voy a decir. Primero vamos a iniciar por los liberales. ¿Qué querían los liberales o por qué luchaban los liberales? Los liberales luchaban por un gobierno liderado por un ciudadano mexicano. Ellos querían que México fuera mandado
por una persona nacida aquí en México y que todos los ciudadanos lo eligieran, que se eligiera democráticamente. Otra cosa que querían los liberales era un gobierno federal. ¿Por qué federal? Que fuera democrático y que hubiera también Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, así como también que hubiera 3 poderes de la Unión: ejecutivo, legislativo y judicial. Eso es un gobierno federal. El tercer punto que querían los liberales era libertad e igualdad. Libertad de poder elegir cualquier tipo de religión, ya que antes era penada cualquier religión que no fuera la católica. Entonces los liberales luchaban porque las personas decidieran qué religión querían inculcar, ¿sale? Y la libertad también de elegir a los gobernantes. La igualdad en las leyes de nuestro país, ya que antes se beneficiaba más a los ricos y se perjudicaba a los pobres. Entonces los liberales querían que hubiera igualdad de todos los ciudadanos mexicanos ante la ley, ¿sí? El siguiente punto que vamos a ver de los liberales son que quería separar a la iglesia del Estado. ¿Qué quiere decir eso? Que le quería quitar poder a la iglesia católica, ya que antes la iglesia católica tenía muchísimo poder en nuestro país e incluso la iglesia católica decidía sobre algunas leyes en nuestro país, México. Por lo tanto, los liberales querían separar a la iglesia y que fuera independiente del gobierno de nuestro país. Otro punto es que quería mejorar la educación, ya que anteriormente se beneficiaban más a los ricos que a los pobres. Los pobres no estudiaban, eran pocos los que sabían leer y escribir. Por lo tanto, los liberales querían que la educación fuera gratuita, laica, para que todos los niños, todos los ciudadanos tuvieran la oportunidad de estudiar y de aprender a leer y a escribir. O sea que luchaban por el derecho a la educación. Los liberales tuvieron influencia en algunos estados, los cuales eran Jalisco, Sinaloa y Nuevo León. Es donde mayormente se lograron ver los liberales y es donde más gente tenía. Así que no hay que olvidar, por favor, todo por lo que lucharon los liberales, porque esta información la van a necesitar en los trabajos. Ahora, ¿qué es lo que querían los conservadores o por qué luchaban los conservadores? Los conservadores luchaban por un gobierno centralista, querían una monarquía. ¿Qué quiere decir monarquía? Que solamente mandara una persona y esa persona decidiera sobre las leyes de nuestro país, que nada más ella decidiera los gobernantes. Los conservadores querían que nos gobernara una persona de Europa, un miembro de la realeza europea. No querían que fueran mexicanos los gobernantes, nada más europeos. Los conservadores prohibían o querían que nada más hubiera una sola religión, la católica, y castigar a las personas que quisieran inculcar otra religión. Por eso luchaban los conservadores. También los conservadores querían que se respetaran los privilegios que tenía tanto el ejército como la iglesia católica. Querían dejarle el poder todavía a la iglesia católica y que se respetara todo lo que ellos decidieran, ¿sale? Otro punto fue que los conservadores tuvieron influencia en 3 estados, en el Distrito Federal, en Puebla y en el Estado de México. Fue donde tenían más ciudadanos a favor, que estaban a favor con las leyes que ellos proponían. Si ustedes se fijan, tanto los conservadores como los liberales luchaban por ideas opuestas. Según ambos, querían mejorar la situación del país, pero en lugar de mejorarla, nuestro país tuvo mucha desestabilidad tanto económica como de desarrollo, ya que todos los recursos perdidos en esas guerras afectaron negativamente a nuestro país. Ustedes a lo mejor están a favor de unos, a lo mejor están a favor de otros, ya depende de los ideales de cada uno. Lo importante es respetar las ideas que tengan los demás y no llegar a guerras o no llegar a la destrucción de nuestro país. Con esta explicación, tú vas a realizar la actividad número 2, pero recuerda cada una de las características que tenían los liberales y cada una de las características que tenían los conservadores. Luchaban cada uno por sus ideales, cada uno por sus leyes. A lo mejor algunas estaban mal, algunas estaban bien, pero ambos luchaban por lo que ellos querían. Ahora pon atención a la actividad. Para realizar esta actividad te vas a ubicar en tu libreta, así como también te puedes apoyar en tu libro de historia, página 50.
Lo que vas a realizar aquí es leer cada una de las ideas que ahí se te muestran en el recuadro y vas a elegir las que son de los liberales y las que son de los conservadores y vas a completar los esquemas que yo ahí te muestro. Hay que leer cada una de las ideas que yo te proporciono en el recuadro y recuerda la explicación que te di en el video. Toma de todo el tiempo que necesites para la realización de esta actividad y posteriormente pasamos a la número 3. Para esta tercera actividad tú vas a necesitar tu guía aplicados, ¿sale? Vamos a trabajar de nuevo con el tema fuentes de consulta. Tú vas a identificar cuántos tipos de fuentes de consulta existen y cuáles son las características de estas o cómo deben de estar escritas. Pero yo te pregunto a ti primero, ¿recuerdas cuáles son las fuentes de consulta? ¿O cuáles son las características de cada una de ellas? ¿O qué es una fuente de consulta? ¿Para qué te va a servir? Hay que poner muchísima atención para que tú puedas realizar la actividad. Una fuente de consulta son los materiales que nos van a proporcionar información sobre algún tema que nosotros queremos investigar y puede haber distintos tipos de materiales, por ejemplo, impresos o también digitales. Los impresos pueden ser libros, revistas, periódicos, folletos, etc. Y los digitales pueden ser sitios de internet, discos, DVD que tengan información que nosotros andamos buscando, etc. Estas fuentes de consulta nos van a servir a nosotros para investigar sobre algún tema. Nos proporcionan el material para nosotros buscar la información que nosotros necesitemos. Pero hay dos tipos. Está la cita textual y está la referencia bibliográfica. Pero ¿qué características tiene cada una de ellas? Ok, la cita textual es cuando nosotros copiamos un texto de otro para poder recabar la información. Es cuando nosotros escribimos tal cual está el texto en el libro, periódico, en la revista, etc. No cambiamos nada. Así como el autor lo escribió, así lo estamos pasando nosotros a nuestra información. Nosotros, para que podamos tener una cita textual, es necesario que esa información la coloquemos entre comillas. El nosotros colocarla entre comillas significa que esa información pertenece a otro autor, pertenece a un libro, pertenece a un periódico. Con eso nosotros estamos constatando de que esa información no la inventamos nosotros, que nosotros la elegimos de otro medio, de otro material, pero así como estaba escrito. Por eso es importante que la coloquemos entre comillas. Un ejemplo de cita textual es la siguiente. Como podemos constatar en la investigación de Foucault, no existe civilización sin locura. Esto quiere decir que nosotros copiamos esta información de algún libro, de alguna revista o de algún periódico. Con esto nosotros sabemos ya que tenemos una cita textual, ¿sale? Recordemos que la cita textual es copiar un texto de otro sin cambiarle nada y colocarlo entre comillas. Ahora te explicaré qué es la referencia bibliográfica. La referencia bibliográfica no nos va a ofrecer información, pero nos va a ofrecer los datos, ya sean de libros o de algún texto donde nosotros podamos investigar ese tema que andamos buscando o esa información que andamos recabando. Repito, aquí nos van a ofrecer datos de donde nosotros podemos encontrar esa información. Los datos que debe de llevar una referencia bibliográfica son los siguientes. Autor, que es el nombre de la persona que está haciendo el libro o que escribió esa información. Título del libro, edición, editorial, año en que se publicó esa información, lugar donde se publicó, donde se realizó y las páginas del libro o en qué página vas a encontrar la información. No siempre se colocan las páginas, pero siempre debe llevar los demás datos. Recordemos que esta referencia bibliográfica
nos va a proporcionar los datos donde nosotros podemos encontrar la información. Un ejemplo de referencia bibliográfica es la siguiente. Fernando Ávila es el autor. ¿Cómo se escribe? Es el título del libro. Segunda edición. Bogotá es el lugar donde se escribió. 2013 es el año en el que se publicó. Editorial Norma, ¿sale? Si se fijan, aquí no tiene las páginas. Esto es un ejemplo de referencia bibliográfica, ya que nos está proporcionando los datos de este libro, ¿sale? Los datos del autor que realizó esa investigación. Y nos va a servir para nosotros encontrar el tema que andamos buscando. Así que para que una referencia bibliográfica esté bien hecha, tiene que llevar todos estos datos. Eso tienen que aprendérselo, todos estos datos, porque si falta uno de estos, no va a estar correctamente. Lo único que puede faltar son las páginas, pero lo demás siempre debe de tenerlo una referencia bibliográfica. Si se fijan, ambas nos van a servir a nosotros para poder encontrar información, poder localizar el tema que andamos buscando de manera más rápida y concisa. Pero recordemos las características de cada una de ellas, porque no son iguales. Ambas nos van a proporcionar información y datos para investigar sobre algún tema, pero no son iguales, ¿sale? Ahora, con esta explicación, yo paso a realizar tu actividad en la guía, así que hay que poner muchísima atención. Para realizar esta actividad te vas a ubicar en tu guía página 32. En el punto número 1 vas a completar la referencia bibliográfica en base a los datos que le hacen falta. Fíjate en la imagen del libro, ahí tiene toda la información para que tú completes la referencia bibliográfica. En el punto número 2 vas a colocar una palomita en el párrafo donde incluya una cita textual. En el punto número 3 vas a encerrar la referencia bibliográfica que corresponda al texto de la actividad número 2, ¿sale? Tómate el tiempo que necesites para realizar tu actividad. Muy bien, niños, llegamos al final de la clase. Muchísimas felicidades. Muy bien, niños, llegaron al final de su clase. Muchísimas felicidades y muchas gracias por haber llegado hasta aquí, por no perderte ningún detalle de este video. Yo sé que no es fácil tenerme ante un celular o ante una computadora o una tablet, pero échale muchísimas ganas para salir muy pronto de esta situación. Si tú le echas ganas, yo sé que vas a poder salir adelante. Espero tus evidencias en el transcurso del día. Te mando un fuerte abrazo y un beso de parte de la maestra Lisbeth. Cuídate mucho porque deseo verte muy pronto de manera presencial. Nos vemos mañana. Bye.